el primer proyecto que se les enfrentó. O sea, esto es algo que no habían tenido de la misma manera una respuesta que nunca imaginaron, ¿no? Ellos entraban como entran, supongo que en varios de los movimientos que aquí están y otros más, entraban a hacer sus proyectos, sus presas, en este caso, las minas, las carreteras, sin decir, ahí te voy. O sea, ellos entraban, iban y hacían, entraban y ya después la cuestión era, bueno, pues que la gente no se inconformó, pues qué me importa, decía la CFE o la Comisión Nacional del Agua para las presas de riego o las mineras o quien sea, qué me importa, yo ya estoy adentro, así que se aguantan y si acaso dan de patadas de ahogado al final de mucho meses o cuando ya están desplazados totalmente, entonces pues hacen lo que se les antoja, o les pagan o les pagan cualquier cosa o los patean, ¿no? Entonces allá lo que hicieron fue entrar sin decir nada a nadie, sin tener permiso, no tenían permiso ni de la Semarnat para tener el cambio de uso del suelo, no tenían permiso de la reforma agraria para hacer el cambio de la tierra, o sea, e iniciar un proceso expropiatorio, y sobre todo no tenían permiso de la gente, no tenían permiso de los campesinos, que somos campesinos, y de una zona también indígena. Entonces, como no lo había, pues los compañeros, primero algunos compañeros de las 3 comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec, son 49 comunidades de los bienes comunales, unas 3 primeras que les dijeron que esas serían las que quedarían tapadas por el agua, y ellos empezaron, y junto con 4 ejidos, que también, estos están muy lejos porque es muy grande, una presa, un proyecto de presa de 17.300 hectáreas, que inundaría 30 comunidades, que desplazaría 30.000 compañeros, mujeres y hombres, niños y niñas de comunidades, o sea, comuneros y ejidatarios, que además de eso afectaría a 80.000 compañeras y compañeros que siembran río abajo de donde pensaban hacer la cortina de la presa. Entonces, esta devastación, se encontraron con que de 3 pueblos los compañeros se organizaron, y compañeros y compañeras, y detuvieron en una madrugada, a las 5 de la mañana que llegaron a trabajar después de un fin de semana, los ingenieros, los compañeros de los pueblos más cercanos que ya habían contratado, ya los habían contratado para peones, y que llegaban, salían a fin de semana y regresaban, salían a Acapulco, es muy cerca de Acapulco, pertenece los bienes comunales a Acapulco, al municipio, ¿no? Los otros pertenecen a 5 municipios, pero el más afectado sería, y el que tiene más respuesta y tendría más afectaciones, sería Acapulco. Entonces a las 5 de la mañana se les detuvo y se les dice: aquí ya no van a pasar. Y bueno, pues ya no van a pasar, entonces empezaron las complicaciones, empezaron algunos enfrentamientos. Bueno, ¿por qué no vamos a pasar? Pues porque aquí nos van a decir qué están haciendo, en primer lugar. Y el asunto es que, bueno, pues no sé, no sabemos, que se hacían guajes, ya sabíamos, o sea, pero no por boca de ellos, desde luego, ¿no? Y entonces, y se les dice, bueno, pues no, y no van a pasar ni ustedes ni las camionetas, y van a sacar la maquinaria. Ya habían empezado, 6 meses estuvieron trabajando, en 2003, desde enero hasta julio. Esto fue el 28 de julio de 2003. Entonces, se les dice, no, pues entonces, hasta que venga su ingeniero en jefe, pues ustedes se podrán mover. Mientras tanto, aquí se quedan las camionetas y ustedes. Entonces, esto obligó a que ya en la tarde, ya después de mucho tiempo, y algunos hasta el día siguiente, llegaron los ingenieros o el ingeniero, y dice, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Pues se va a hacer una presa. Ah, sí, y es un proyecto federal, y es del gobierno federal, y con el gobierno federal pues no pueden hacer nada, porque el gobierno federal aquí decide. Ah, sí, pues entonces será del gobierno federal, pero en nuestras tierras decidimos nosotros. Y allí empezó la bronca. O sea, fue un movimiento que empezó con confrontación, en todo momento hubo confrontación, y se les detuvo
se les regresó y bueno, el problema mayor era con los compañeros que habían contratado, que eran de los 3 pueblos, de los 47, los 3 más cercanos, 4 pueblos más cercanos, ellos ya estaban trabajando. Entonces, eso es muy complicado porque, ¿cómo les dices? ¿Cómo te dicen? Sí, pero estoy trabajando, ¿cómo me vas a quitar mi trabajo? Eso es muy difícil, no es cualquier cosa, o sea, entre comuneros, ¿no? O sea, decir, los del 5.º, 6.º pueblo para atrás, contra los de los 3 primeros que ya estaban contratados. Entonces, eso es muy complicado. Pero pues había que tomar decisiones y las decisiones dicen, bueno, pues aquí nos vamos a quedar y la presa no se va a hacer. Pues que les digan y que los indemnicen a los que ya estaban trabajando o ya verán qué hacen, pero aquí la presa no se va a hacer, menos que vayan a afectar a todos los demás, incluso a ellos los iban a afectar, porque las presas tienen abajo de la cortina, hacen otra presa chiquita, que es una presa que les permite alguna movilidad, les permite, si es que el agua falta, que por allí suban el agua nuevamente para que caigan las turbinas, o sea, distintas, pero había una y otra más abajo, presas, que esos pueblos también quedaron desaparecidos, pero nunca se los dicen, ¿no? Y el asunto fue que la cosa se puso muy bronca y se tuvo que regresar el movimiento, se tuvo que regresar el plantón que se puso, porque se puso un plantón a unos 2 pueblos atrás y allí quedó ya de todos modos impidiendo el paso a la CFE. Lo que hicieron fue buscar caminos, hicieron algunos caminos nuevos para volver a entrar por otro lado o por otros caminos, tanto del lado de donde estaba ese lado del río, como del otro lado del río, como en los ejidos, que están muy lejos, a 1 hora y media, pues la presa sería gigantesca, ¿no? Entonces los ejidos estaban muy lejos y en esos ejidos y en esos bienes comunales se pusieron plantones. Y aquí esa es una cuestión que hay que decir de lo que significa una lucha de este tipo. O sea, decimos nosotros que nuestra principal fortaleza fueron esos plantones. O sea, impedir en los caminos que entraran ni por aquí, ni por acá, ni por allá, ni por el otro lado del río, ni acá. 7 plantones. Duraron 5 años. Y 5 años día y noche, sobre todo las mujeres. O sea, porque como los hombres van a trabajar al campo, pues quienes están en la casa y que cuidan y hacen también el trabajo del campo, pero más cerca de la casa y todos son las mujeres. Entonces allí se turnaban, allí pusieron sus hamacas, allí pusieron los catres, allí pusieron y se llevaron las cacerolas y allí cocinaban, hicieron la cocina, le pusieron techo y allí estaban los plantones. 5 años, cuesta mucho. O sea, no es cualquier cosa una defensa de estos tipos, o sea, cuesta mucho. O sea, y pues esas son una parte de lo que cuesta. Las otras son ya los enfrentamientos posteriores, ¿no? O sea, cuando ya intentaron hacer, como se dijo, y supimos nosotros, no sabíamos nada, ni de derechos, ni de consultas, ni de relatores de la ONU, ni de nada, no sabíamos nosotros nada. Entonces allí ya nos empezaron a decir, bueno, pues entonces lo que tienen que hacer es también utilizar el derecho de algún modo. Nos vimos con abogados que ahora son nuestros abogados, los de Tlachinolan, abogados agrarios, abogados penales, los abogados de ambientales, de SEMDA. Entonces tuvimos que escuchar, ¿no? Saber qué se hacía. Entonces lo que nos dijeron es, cuando nos dijeron a alguien, ya metió la CFE a la Semarnat la manifestación de impacto ambiental, tienen el derecho a hacer a exigir una audiencia pública. Entonces, eso hicimos, o sea, porque no habían dicho nada. La cuestión esta que ahora se usa tanto, que todo el mundo sabe, de la consulta y del consentimiento debidamente informado con anterioridad, la consulta y la información, eso no sabíamos nada. Entonces, el asunto que nos dijeron es, bueno, ustedes tienen el derecho a que hagan una audiencia pública y que digan, porque ya metieron, CFE, la manifestación de impacto ambiental, que por cierto había hecho la UNAM, o sea, el Puma de la UNAM. Entonces, esto lo habían metido a la Semarnat para tener el permiso del cambio de uso del suelo.
Entonces ya lo metieron, entonces dice, tienen ustedes tantos días y tienen derecho. Entonces de inmediato ya, pues los abogados de estas instancias entraron con nosotros, se hizo esto, se exigió y se hizo una audiencia. Ellos pagaron el Centro de Convenciones de Acapulco para hacer eso, entonces allí los barrimos, les dimos todas y los deshicimos y todo, no les importó. Así allí los compañeros y compañeras llevaron unas sandías como de este tamaño, fácil así, sin micrófono, así llegan hasta acá, y unos plátanos, o sea, para decir, porque entre las mentiras, una era, desde luego, va a haber trabajo, cosa que no es cierto. Otra era, van a quedar mejor, ubicados en otro lado, preciosas casitas, casotas. Y entre otras es, aquí estas tierras ya no producen nada. Pues entonces les dicen, mira, aquí hay sandías de este tamaño, a ver si te la comes entera. Entonces, y a ver si produce o no produce, ¿no? Y entonces, estas cosas fueron de confrontación, y ahí las confrontaciones fueron peores, ¿no? Cuando ellos, ya nos habían dado órdenes de aprehensión por otra cosa, ¿no? Que ahorita platico, y entonces ellos cínicamente dijeron, incluso ya mandamos órdenes de aprehensión contra los líderes que estaban acá. Allí sí ya fue el acabose, y les gritamos y les dijimos, y a la gente se les pararon los pelos, y la gente se fue contra ellos, en fin, cosas de este tipo. Bueno, entonces allí se hizo eso, no les importa, no les importó. En el fin de ese año, el último día antes de las vacaciones de ese año, aprobaron la manifestación de impacto ambiental. O sea, pues porque así lo hacen, ¿no? Y está aprobada la manifestación de impacto ambiental, pero no pueden hacer la presa. Ahora, ¿por qué no pueden hacer la presa? Esto siempre tiene que tener muy claro en los movimientos. No la pueden hacer, en primer lugar, porque estamos en el territorio. El territorio está ocupado por los compañeros. Hicimos nuestro movimiento, ¿no? Se llama el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parrota, el SECOP. Entonces, no tenemos el territorio, se tuvo el territorio todos esos años y posesión del territorio. Luego hicieron o trataron de hacer unas asambleas diciendo que era consulta, y nosotros decimos, es una consulta, pero en el terreno agrario. Ellos dominan las asambleas agrarias, ellos hacen todas las mugradas y porquerías en las asambleas agrarias, fraudulentas absolutamente, ni hacen asambleas. Dicen que las hacen. Allá falsificaron en algunas asambleas 600 firmas, no les importa. Entonces, y no solo eso, votaron porque estaban en el padrón los muertos, incluso también les pusieron su firma. Y cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque cuando nosotros dijimos no hay permiso de la gente, ellos dijeron, vamos a hacer asambleas, pero no consulta. Porque en los ejidos, en las comunidades, hay padrón, y el padrón está siempre amañado, y el padrón lo tienen, a menos que sea un lugar totalmente distinto a todos, ¿no? Pero el padrón lo tienen amañado. Ellos tienen los comisariados de bienes comunales, los comisariados ejidales. Hay unos, y respetos para quien tenga un comisariado decente, pero en general, y eso por años y años en México, han hecho lo que han querido porque tienen el dominio sobre los comisariados.